Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy vamos a hacer un estudio de caso a la empresa llamada La Chatarrería La 23, cuya empresa está dedicada a la compra y venta de materiales reciclables. Somos 4 estudiantes de la Universidad de Ibagué, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Mi nombre es Guillermo Alfonso Escamilla. Sebastián Pérez, Daniel Romero. Ángel López. Sí, buenas tardes. El inicio de la empresa es desde el año 1963. Es inicio de la empresa. Pero ha habido modificaciones, porque es que para iniciar una empresa, como no se forma de un capital ni aportado por los bancos, ni aportado por empresas, ni viene un capital de la familia, entonces se va formando. Nosotros empezamos el reciclaje recogiendo botellas, comprando botellas, íbamos a muchos basureros de aquí de Ibagué a recoger. Entonces resulta de que nosotros nacimos en Salgar, Antioquia. Ahí murió mi madre, yo tenía 3 años, y un tío que ya estaba ubicado aquí con el reciclaje llegamos aquí a una situación un poco mejor. Sin embargo, vivíamos 9, porque se quedó una hermana allá, vivíamos 9 en una pieza, dormíamos en costado. Envió pasajes para que viniéramos porque estábamos en una situación muy dura y salíamos todos a reciclar. Yo creo que ese es el inicio de la empresa, donde empieza a formarse, donde uno trabaja para ganar algo para subsistir. Y tiempo después se comenzó a ahorrar con el mismo material que se guardaba. Cuando se guardaban botellas o frascos de aceite de almendras, en ese tiempo todo el reciclaje era en vidrio, en su mayoría, plástico no existía. Y se trabajaba con eso, nosotros guardábamos las botellas y las vendíamos, fuimos haciendo ahorros y ya comenzamos a hacer como un depósito donde se abría a la gente para comprarles, como a nosotros nos compraban en el principio. Ya se iba haciendo un poquito de capital, entonces salíamos a recoger a los pueblos y veníamos y guardábamos, una parte la vendíamos. Ahí se va formando en familia la empresa, pero después se divide, los 2 hermanos mayores, entonces cada uno monta su depósito y quedamos los menores. Ya para nosotros en el año 1976, 24 de noviembre, iniciamos con mi hermano Marco, iniciamos lo que es la independencia laboral, 1976. Y comenzamos con el tema del reciclaje, también fabricamos fichas de hueso. Comienza la empresa a venderle a las empresas y ahí comienza uno a ganar, comienza uno a tener utilidades representativas y comienza a formalizarse la empresa, donde uno ya comienza a pedir asesorías con contadores, con la misma DIAN, para poder trabajar y crecer. Formalizar la empresa tiene un costo, entonces ahí ya comienza a tener como ese volumen, y ese volumen nos da a hacernos división, porque dentro del volumen en esa época, si se llegaba a un tope de cierta cantidad de ingresos anuales, teníamos que ser retenedores en la fuente, cosa que a los informales no les conviene, porque ese dinero, por la misma informalidad, ellos no van a declarar y no lo aprovechan, entonces rechazan al que los formalice. Sin embargo, entonces un funcionario de la DIAN me dijo: divida la empresa, fórmela con familiares. Yo ya tenía esposa, tenía hijos, entonces formé cuatro empresas. De ahí entonces ya disminuyen los ingresos, no porque se disminuye el trabajo, sino porque se dividió. Entonces de ahí comienza ese trabajo. Ya nosotros en el año 2004, el 23 de mayo del año 2004, entonces por información o por asesoría del contador, nos dijo: formen una sociedad, una jurídica. Y esa sociedad se formó
Chatarrería La 23 S.A. Entonces se recogieron las otras empresas y se formó una sola. Se formalizó con las empresas a quienes se le vendía la chatarra, a quienes se le vendía el vidrio, el hierro colado, a las comercializadoras internacionales que se les vendía los materiales no ferrosos, que son los que exportan. Entonces, ya formalizada esa, comenzamos a trabajar. Sin embargo, hemos recibido unas dificultades de impactos económicos en décadas que hay dificultades duras y tuvimos que adquirir apoyo de la empresa a quien le vendíamos. Esta era Acerías de Caldas, a casa. Entonces ellos nos apoyaron con un dinero suficiente. Posteriormente a eso, años después, nos fue muy bien. Nos requieren el pago, entonces nosotros vamos a apoyarnos con la banca. Es ahí donde comenzamos ya a pagar interés. Antes la plata que nos prestaban no tenía ningún costo de intereses y nosotros estábamos bien nivelados. Debido a eso, entonces al ir pagando intereses íbamos consiguiendo más créditos, hasta llegar en el año 2012 a estar debiendo alrededor de 700 millones de pesos. Después de eso, entonces, era como una bola de nieve, va creciendo y llegamos a una parte donde llegamos a una cifra muy elevada. Hoy por hoy la empresa Chatarrería 23 S.A. está en liquidación y entonces en el año 2007 ya habíamos creado una empresa familiar, Luciano Ruiz y compañía. Hemos trabajado con esa y ahora que entramos en el 2019 a ley de insolvencia, entonces ya entramos a ley de insolvencia y continuamos trabajando con Luciano Ruiz y compañía, y luego creamos otra empresa que sí fue desde el año pasado porque ya está culminando el proceso de insolvencia. El proceso de insolvencia, como no se tiene mucho tiempo, el tema del reciclaje, como nosotros empezamos, nosotros íbamos a los pueblos y comprábamos botellas en cada uno de los barrios, por ejemplo en Honda, en Mariquita, en Venadillo, en Santa Isabel. Íbamos en algunos pueblos, íbamos y regresábamos en el mismo día, por ejemplo Alvarado. Venadillo ya nos quedábamos 8 días. Cuando íbamos a Honda, nosotros guardábamos los bultos, los guardábamos en la estación del tren, porque de ahí forábamos la carga, o sea, todos los bultos se foraban y venían a entregarlos aquí a los 15 días, 10 días, aquí en Ibagué, en el estación, la estación del tren. Nosotros íbamos y lo recogíamos y lo distribuíamos en las fábricas de vino, en las farmacias, los frascos después de que los lavábamos. Lo que era chatarra la vendíamos en otros depósitos más grandes y así. Eso era cuando estábamos empezando. Ese es más o menos el desarrollo de la empresa, cómo comienza. Yo llevo 63, casi 64 años trabajando. Antes lo hacía con una bolsa de papel, por la edad, no podía ir con una bolsa de papel y unas cuantas botellas que echaba. Veníamos al pasaje donde estaba la familia, ahí dejaba y volvía y salía. Las monedas que se utilizaban en esa época eran monedas de centavo, de 2 centavos, de 5 centavos. ¿Y cómo se compraba? Se compraba a 5 centavos, a 2 por 5, a 3 por 10. Esa es más o menos la trayectoria de lo que es el reciclaje para nosotros, la familia Ruiz. ¿Con cuánto capital iniciaste la empresa? Digamos que el capital que se inició fue mínimo porque en esa época no llegaba uno a conseguir 1.000 pesos, era mucha plata, 1.000 pesos. Entonces eso eran monedas. Y ya cuando comenzamos a vender la chatarra, digamos, a la siderúrgica del Muña, entonces teníamos otro precio. Después a venderle a siderúrgica Boyacá, de Boyacá, que queda en Tuta. Después le vendíamos a una empresa que era Sidelpa en Cali. En Medellín estaba Simesa, pero no transportábamos hacia allá. Solo vendíamos Bogotá, Boyacá y Cali. Como ya nos has dicho, pues la empresa como tal tiene una denotación familiar y nos gustaría saber un poco más sobre cómo es la organización de la empresa a lo largo de la historia, ya que nos has dicho que ha sufrido algunos cambios
en la división con los hermanos que tenías, pero me imagino que actualmente la organización es muy diferente a como empezó. Sí, digamos que en esa época era todos para uno y uno para todos. Todos salíamos a trabajar, a comprar botellas, frascos, a traer, a vender, y eso se reunía para mercar. No, No, es esto, la organización de la familia, ¿no? En ese tiempo era una unidad. Nosotros éramos 8 hermanos, 4 mujeres, 4 hombres. Una se quedó en Antioquia y llegamos aquí a Ibagué, digamos 4 hombres y 3 mujeres. Mi abuelita y mi papá, éramos 9. Tiempo después mi papá se va a una finca, se vuelve a casar, mi hermano mayor se encarga de nosotros y él pone su depósito. Después sigue mi hermano Hernando, él entonces años después también coloca su negocio y nosotros quedamos trabajando los hermanos acá. Las mujeres pues nos ayudaban a nosotros y comenzamos los hombres. Entonces ya después en el año 76 nosotros con mi hermano Marco de Jesús montamos la sociedad. Entre los dos comenzamos la labor de fabricar fichas de hueso y también de el reciclaje. En el año 91, 92, 93 más o menos nosotros hicimos la separación de la sociedad y montamos una empresa en Girardot. Entonces repartimos los bienes que teníamos y él arrancó a Girardot. Yo me quedé acá. Entonces de ahí es donde yo hago la división con los hijos, la esposa, y comenzamos 4 a trabajar. En esa época David Luciano, que es mi primer hijo fuera del matrimonio. David Luciano, porque Luciano era teniente del ejército, estaba pues en ese proyecto. Entonces ya comienzo yo con ellos, somos 4, la esposa, Lisandro, David y persona. Con eso comenzamos en esa empresa, digamos, como persona natural. Y posterior a eso, entonces ya se crea la sociedad, donde ya entran ellos como socios, con una mínima, y yo con una máxima, la del 75.4%, y los otros con el restante, los otros 4. En esta nueva empresa está como suplente Lisandro. Pero todavía faltan modificaciones porque vamos a ingresar, digamos que todos tengan parte, todos, porque prácticamente todos trabajan, todos están en la sociedad laborando y velando porque podamos salir de esas deudas. ¿Sabe cuál es el plan tuyo para la empresa, o sea, con tus hijos? ¿Tú piensas dejarlos para futuro, que ellos administren algo? Sí, la empresa tiene un proyecto donde se va a realizar un testamento, ya está plasmado, falta hacer una corrección. Un testamento donde todos quedan incluidos con una participación y también entran a cumplir un parámetro de última voluntad, que es que no deben vender, no está permitido vender, sino que eso les queda a ellos por cierta cantidad de tiempo para que estén en el deber de trabajar para la empresa, no dejarla agotar. Sin embargo, la SA, ella está en liquidación, ella se liquida y ya la que queda es la actual. Pueden quedar las dos, Luciano Ruiz y compañía, con una modificación que se tiene que hacer porque los estatutos pueden cambiar y la ley va cambiando, va modificando. Entonces pueden quedar esas dos o puede quedar solo Luciano Ruiz, Reciclaje e Inversiones Ruiz González. Okay. Lo que sucede es que todas las empresas tienen que tener un poco de responsabilidad sobre su impacto económico sobre el ambiente. Y entonces queremos saber qué medidas de responsabilidad social empresarial han tomado ustedes a lo largo de estos años. A la comunidad justamente hacer acciones, inmediatamente no. El aporte que nosotros hacemos o la responsabilidad social de nosotros es indirectamente a través, digamos, del objeto social de nosotros. Es porque nosotros
por lo menos nosotros buscamos enseñarle a las personas a reciclar, ¿sí? Todas las personas que llegan acá con algún residuo, pues vienen, muestran el residuo y nosotros les enseñamos si es reciclable, si no es reciclable, y les mostramos qué otros productos pueden llegar a reciclar también, porque siempre en el voz a voz cuando se atienden a las personas pues surgen esas dudas y ellos preguntan, y esta botella, y este objeto, entonces que digamos con eso, digamos que en eso, digamos generamos como un impacto social o le podemos colaborar a nuestra comunidad de esa manera. Más allá de eso, pues sí hemos tenido programas en los que por lo menos si nos consultan de alguna empresa, pues nosotros les colaboramos. Han habido conjuntos cerrados y una vez algún proyecto con una persona aparte de la empresa que nos pidió la colaboración para asistirlo, a hacer unas charlas en conjuntos cerrados, explicarle cómo se puede reciclar. Digamos que es muy importante cuando se llega, digamos, a la fuente donde se generan los residuos, llegar ahí y explicarles cómo los pueden clasificar y cómo pueden hacer que su residuo sólido no vaya a un relleno sanitario, sino que más bien llegue a una empresa de reciclaje y se pueda llegar a transformarlo en un producto. Digamos que eso en una cuestión, digamos, del objeto social de nosotros, ¿sí? Ya en lo que está inmerso en la empresa, pues que podemos ver, responsabilidad social para nosotros también es que todas las personas que trabajan dentro de la empresa están vinculadas bajo un contrato de trabajo, ¿sí? Tienen todas sus prestaciones sociales, entonces eso también habla de responsabilidad social, ¿sí? Que la labor que nosotros desarrollamos dentro de la actividad de nosotros, todo es igual, cuidando el bienestar tanto de los empleados como de los visitantes. También propendemos por lo menos que las ubicaciones que tenemos, las chatarrerías o bodegas de reciclaje que trabajan con nosotros, traigan primero que pues estén limpias, que estén presentables para que digamos haya una buena presentación al público. Segundo, que las personas que llegan allí sean personas que traigan elementos que de verdad sean reciclables, y también me refiero a que no sean objetos que sean robados. Entonces parte de también responsabilidad social de la empresa es comprar objetos y comprarle a personas que traigan un objeto o un residuo, digamos que sea de buen origen, ¿sí? Porque, ejemplo, ¿qué se puede dar? Se roban, no sé, un aviso publicitario, se roban una cuerda de la luz, pero nosotros antes de comprar esos elementos verificamos que efectivamente el elemento sea bien traído, sea bien habido. Entonces digamos que eso también habla de la responsabilidad social que tenemos con el entorno. Ahora con los precios elevados de los materiales se puede prestar mucho para que, como lo mencioné, los cables de la luz, ¿sí? Esos que vienen hechos en cobre, como ha subido tanto el precio, pues pueden haber muchas personas que los roban y los llevan a chatarrerías. La responsabilidad de nosotros es comprar todo bien habido. Entonces si vemos que algún elemento tiene alguna dudosa procedencia, pues no lo compramos. Eso digamos también habla de lo que nosotros le podemos ofrecer a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, ¿sí? Y a todo el entorno en general, que no vamos a adquirir algún producto que le pueda estar haciendo daño a otra empresa. Otras cosas digamos que podemos hacer dentro de la empresa es dentro de los procesos como cuidar el agua, reciclar nosotros mismos, pero pues son completamente básicos y por lo menos nosotros como no tenemos procesos industriales, en algo que sí hicimos transformación fue que hace muchos años lo que se hacía era con el ácido de batería. La empresa no nos había enseñado cómo se debía hacer, entonces se dio el alcantarillado. Y parte del proceso de nosotros de cambiarlo es que todas las baterías ahora, ese ácido puede llegar a ser contaminante para el agua. Entonces lo que hacemos es que todas las baterías que llegan acá nosotros las conservamos intactas, no las golpeamos, así que no le generamos ese riesgo de que ese ácido vaya aquí al alcantarillado. Y por último, la última pregunta para cerrar el tema, ¿cómo lograste afrontar la pandemia del COVID-19? En el año 2020 se presenta la pandemia, pues mi edad en este momento son 69 años y recorro los 70, y en esa fecha, digamos, 4 años antes, 5 años antes, pues estaría en 64. Entonces de una vez nos mandaron a la casa, a encerrarnos, y luego la empresa a cerrar.
Afortunadamente el presidente Duque nos apoyó con 20 empleados, aportándonos el 25%. La empresa, o sea, digamos a futuro, en qué busca innovar. O sea, cómo prepararse para el futuro, todo eso. Sí, la empresa trae un proyecto que es un proyecto muy grande, que es el de lograr exportar, pero en unos parámetros muy sólidos, en una infraestructura mejorada y poder comenzar a exportar para poder darle a los proveedores un mejor servicio y un mejor precio, poder que su reciclaje pueda llegar a exportarse con una rentabilidad superior y que se les pueda a ellos compartir esa parte y crear una fundación con las personas necesitadas, porque uno no se debe separar del origen de donde uno viene, y el que haya nacido rico, pues mirar que hay mucha pobreza alrededor para poderle ayudar a la gente.